Ya está. Hola, muy buenas tardes. No sé si se me oye, se me escucha. Hola Estefanía, hola Amelia. Estoy mirando ahí ya gente. Hola Betty. A ver, tengo que solucionar un problemilla aquí. Vale, ya sé por dónde va esto. Un segundo, por favor. Vamos a poner la fuente un poquito más pequeña. Y seguramente se verá mejor. Vale, vale. Si me podéis hacer el favor de escribir en el chat otra vez. Quien sea. Vale, mejor. Ya. Eso ya va siendo otra cosa. Pues vamos a ver si aguanta la emisión lo suficiente para que os pueda presentar lo de hoy. Muchas gracias a los que habéis venido por aquí al canal. Y gracias también a los últimos suscriptores y bueno, a los últimos seguidores, perdón. Y si esto marcha y va bien, pues es posible que me ponga ya también yo más en serio con el Twitch y... ¿Qué ocurre? Se cortó, Uh, recuperó. Madre mía. Uf, de verdad, yo es que ya no sé qué hacer, ¿eh? No tengo ni pajolera idea de qué le ocurre. Ahora la vi. Bueno, ay. Bueno, de momento se me ve bien, ¿no? Quiero decir, se ve y se oye bien, es lo que me interesa, sobre todo. Sí. Vale. Bueno, pues hoy pretendo hacer el directo dedicado, como dije estos días anteriores, a un vehículo muy especial. En McLaren no llegó a debutar oficialmente, pero sí es verdad que se aprendieron muchas lecciones del coche. Estoy mirando. Vale, vale. Gracias, Betty. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Oscar. Bueno, os lo he dicho, tengo aquí el chuletario porque antes de entrar en materia hay que explicar un poquito antecedentes, ¿no? Por qué al final se llegó a esa solución, ¿no? O se intentó, mejor dicho, llegar a esa solución. Bueno, sin más preámbulos, ya comienzo con la emisión. Vamos a pasar a la siguiente escena. Y esto es lo primero que quiero que veáis, que este coche no es del que voy a hablar hoy en el directo, pero sí quiero situaros históricamente en la serie y en cómo devino todo para que luego ocurriera lo que ocurrió. Tenemos que retrotraernos al año 1998, el Mundial de Fórmula 1 de constructores y de pilotos lo ganan McLaren con este coche que veis aquí, el MP413, ya diseñado, o mejor dicho, más que diseñado por Newey, fue un vehículo en el que Newey ya pudo meter algunas de sus ideas. Newey aterrizó en McLaren, procedente de Williams. Se fue de Williams en el año 96, después del Gardening Leave que todos los ingenieros tienen que pasar en Fórmula 1, máxime cuando son directores técnicos o deportivos. Entró en McLaren ya en el año 97, ya bien iniciada la temporada 97, así que en el coche del 97 prácticamente Newey no pudo hacer absolutamente nada o casi nada. Ya se puso a trabajar directamente en el proyecto del año 98, que es este McLaren MP413 que veis. Lo que pasa es que este coche tampoco es un coche 100% Newey. Todavía hay cosas que están ahí de otros ingenieros que estaban de antes. Lo dicho, el Mundial de Constructores lo gana McLaren, el de pilotos también. Mika Häkkinen se proclama por primera vez campeón del mundo de Fórmula 1. Y bueno, para que entendáis un poco el por qué ocurrieron luego las cosas que ocurrieron, el Mundial de Constructores lo ganó por 156 puntos frente a Ferrari, que fue segunda, con 133. Häkkinen ganó por 100 puntos, Schumacher fue subcampeón ese año. Aquí en este punto, por si alguien no lo sabe o no vivió aquella época o no lo recuerda, solo puntuaban los 6 primeros de cada gran premio, los 6 primeros coches que
que terminaban en cada Gran Premio. Siendo las puntuaciones de 10 para el primero, 6 para el segundo, 4 para el tercero, 3 para el cuarto, 2 para el quinto y 1 punto para el sexto coche. Séptimo, octavo, noveno, etcétera, se le daba una palmadita en la espalda, muy bien, campeón, has terminado, pero no había puntos. Muy buena, Marian. Esto, claro, hacía mucho más difícil el conseguir puntos en el campeonato del mundo. Conseguir un punto era una tarea bastante difícil. Y también lo que hacía era que la victoria tenía mucho más valor que el segundo puesto. Como te acabo de decir, eran 10 puntos el primero y 6 puntos el segundo. Es decir, había una diferencia de 4 puntos. Bastante en un campeonato en el que solo puntúan los 6 primeros. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, esto como digo, el año 98, ya Mika Häkkinen consigue por fin su primer campeonato del mundo y bueno, y gana, ya digo, con 156 puntos, McLaren gana con 156 puntos frente a 133 de Ferrari. Pasamos al año 1999 y me vaya a perdonar porque no he encontrado una foto con buena resolución. Así, la voy a centrar más o menos por aquí, o no, la voy a dejar arriba porque si no luego me la descuadra. Este coche es el McLaren MP4 14. En este coche Newey ya sí tiene mucho que ver y mucho metido. De hecho, voy a poner el coche de antes y para que lo veáis de nuevo. El 13. Las diferencias parece que no, pero hay diferencias y bastante significativas. Lo que pasa es que, bueno, a nivel estético son más bien sutiles. Y si os pongo ahora el 14, aquí lo tenéis. Bueno, el 14 tiene varios cambios en el vehículo, empezando porque los pontones ya empiezan a ser un poquito más estrechos. El morro también cambia significativamente, tanto el alerón y sus planos como la punta del alerón, como la punta de la nariz, perdón, que también cambia. Hay pequeñas modificaciones en las suspensiones, en las tomas de freno, todo muy Newey, buscando la reducción del volumen ocupado para ser mucho más eficiente. Esto también provocó que de nuevo el campeonato de pilotos lo ganara Mika Häkkinen, pero esta vez en una lucha muy cerrada contra los pilotos de Ferrari y creo que le tienen que dar gracias a que Michael Schumacher sufrió un accidente muy grave en Silverstone que le hizo romperse la pierna. No recuerdo bien si fue... creo que fue un hueso en el pie que fue el que más problemas le dio, aparte de romperse la tibia, creo recordar. Como os digo, en Silverstone, por una serie concatenación de errores y de hechos, se ocurre el accidente y Michael Schumacher, bueno, pues tiene que darse de baja. Ferrari entonces, de repente, encuentran en Irvine o Irving, me da igual, cada uno lo pronuncia como quiere, encuentran al hombre para intentar luchar por ese campeonato de pilotos y para intentar también conseguir el campeonato de constructores. Tal es de cerrada la lucha, que es verdad que McLaren hace unos esfuerzos ímprobos a final de temporada por mejorar este MP4-14 y de hecho empieza a recuperarle terreno otra vez a Ferrari, empieza a meterle mucha presión a Ferrari. Michael Schumacher vuelve para la carrera de Sepang, consigue además una pole estratosférica. Buenas tardes, Ismael, estoy aquí pendiente también del chat por si alguno me decís, oye Jero, que se ha bloqueado, que se ha colgado, que no se te oye, pues porque estoy ahora mismo así, con los dedos estoy temblando. En fin, bueno, sigo. Michael Schumacher vuelve en Sepang, consigue una pole estratosférica, consiguen en la salida mantener un muy buen ritmo y en un momento determinado Michael deja pasar a Irvine, básicamente porque necesitaban tanto para el Mundial de Pilotos como el de Constructores, necesitaban la ayuda de Michael. Michael le da, deja pasar a Irvine y mantiene a Häkkinen a raya.
durante toda la carrera, o el resto de carrera. Al final gana el Gran Premio Irvine y llegan a la última carrera, la de Japón, con muchísimas posibilidades de ganar el Mundial. Pero claro, como te he dicho antes, la victoria se paga a 10 puntos, el segundo puesto se paga a 6 puntos. Entonces Irvine necesitaba ganar, sí o sí. Claro, el chasco es enorme cuando la salida, pues McLaren se ponen primeros y al final, bueno, resumiéndote mucho, si quieres puedes buscar esos vídeos en YouTube, porque están esas carreras y puedes ver resúmenes y demás que seguramente te gusten, iba a decir, porque es una época en la que creo que hay muchos ingredientes para poder sacar entretenimiento, ¿no? Para poder entretenerte con todo el intríngulis de esas dos temporadas, tanto la 98 y sobre todo la 99. Al final, que me enrollo mucho, Mika Häkkinen gana el Mundial, 76 puntos frente a 74 de Irvine. Irvine al final no puede conseguir el título, pero Ferrari sí retiene el de constructores. Y quiero que estés atento a todo esto porque aquí ya se atisbaba que Newey hacía unos coches muy rápidos, pero muy frágiles. Y en aquella época de la Fórmula 1 era necesario el tener un coche fiable, el tener un coche que fuera capaz de aguantar gran premio tras gran premio. El McLaren empieza ya a dar signos de ser un coche muy rápido, ya digo, muy bueno aerodinámicamente, pero muy frágil. Lo dicho, Ferrari gana el Mundial de Constructores, 128 puntos frente a 124 de McLaren. No está nada mal, pero claro, aquí hay que tener en cuenta que Irvine no era Michael Schumacher y que Mika Salo, que fue quien sustituyó a Michael Schumacher en Ferrari, tampoco era Michael Schumacher. Así que esas carreras que se perdió Michael hicieron que esa puntuación pues terminara tan estrecha, ¿no? Ya digo, 128 puntos de Ferrari frente a 124 de McLaren. Bastante importante. Voy a mirar el chat un momento. Ha entrado Charlie. Buenas, buenas Nacho. Buenas Luke Sport. Muchísimas gracias por veniros por aquí. A que os dé la chapa. Bueno, pasamos ya entonces. Este es el McLaren MP4, como te acabo de decir, el MP414 de la temporada 99. Pasamos entonces a la temporada 2000. Una temporada muy bonita, magnífica y donde se empieza a marcar el principio de una era. O quizá ya había empezado antes, lo que pasa que, bueno, siempre hay que empezar por un hito importante. Este año, Michael Schumacher y Ferrari consiguen un hito, que es por parte de Michael, ¿no? Después del Mundial de Jody Scheckter en el año 79, por fin un piloto de Ferrari consigue de nuevo ganar el Mundial de pilotos, valga la redundancia. En el año 2000, Michael Schumacher se proclama campeón con 108 puntos frente a 89 del subcampeón, que lo ves aquí, a Mika Häkkinen. Y Ferrari se proclama también campeona de constructores, 170 puntos. 170 puntos frente a 152 de McLaren. McLaren, el MP415, como verás, me dirás, bueno, Jero, si este coche se parece un montón al 14 y al 13, efectivamente, se van evolucionando, son evoluciones constantes, se va sobre todo trabajando mucho en la mecánica, en lo que es mecánica. Una curiosidad de estos coches, no sé si lo sabrás, es que la amortiguación y la amortiguación sobre todo la trabajaban con Penske. Precisamente los amortiguadores para el balanceo del coche eran originales Penske y parte de los resortes y cálculos y demás de la inboard suspension, que es como se llama, de la suspensión interna, trabajaban con Penske. McLaren es una cosa curiosa porque otros equipos pues tenían sus propios departamentos. McLaren pues externalizaba aquel trabajo. Ya digo, año 2000, Mika Häkkinen queda subcampeón y bastante lejos. Michael Schumacher ese año por momentos parecía muy superior. Es verdad que la obstinación de Mika hizo que
que todo se aguantara bastante, pero al final no pudo soportar. Las últimas 4 victorias de Michael Schumacher en el Mundial hicieron mucho daño. Así que al final, pues bueno, el bueno de Mika solo pudo ser subcampeón. Y McLaren también solo pudieron ser subcampeones, ya digo, 152 puntos frente a 170. Ferrari ya empezaba a mostrar un dominio bastante alarmante. Y McLaren estaba empezando una cuesta abajo. Quizás Newey estaba buscando velocidad pura y no la estaba encontrando del todo. McLaren en aquellos años además era un equipo que trabajaba con varias cabezas pensantes en un mismo nivel y podía haber en ciertos momentos una lucha de egos, pero no me quiero adelantar todavía al problema real que surgió luego más tarde. Así que voy a... se nos marcha Estefanía. Bueno, pues que vaya muy bien Carsa a la carta. Muy buenas, Héctor. No, seguro que no te hubiera gustado ni en Walking en aquel año ni en estos que estoy nombrando. A partir del 2001 y 2002 fueron años muy difíciles en Walking y sobre todo 2002. Pero ya digo, vamos a pasar ahora al McLaren MP416, que estáis viendo que no me estoy entreteniendo mucho en esto porque realmente el protagonista no son ninguno de estos coches. Este es el 16. De nuevo estáis observando las líneas, los trazos generales son los mismos. Hemos pasado desde el año 98 hasta el 2001, que es este coche. Los cambios a nivel estético, a nivel externo, ¿no? Mejor dicho, son pequeños. Sí hay cambios, realmente los hay. Primero obligados por normativa. La normativa técnica no cambiaba tanto como actualmente, pero sí estaba cambiando. En el año 2001 Ferrari se vuelve a proclamar campeona del mundo, 179 puntos, y Schumacher 123 puntos. La era Schumacher empieza ya fuerte. McLaren se proclaman sus campeones, 102 puntos, y Coulthard es el segundo piloto con 65 puntos. 65 puntos. Hakkinen solo consigue 37. Hakkinen, hay que decir que este año sufrió una suerte de averías mecánicas que, madre mía, el pobre no daba abasto. Y sobre todo, este año 2001 fue una de las averías que más dolieron, y estoy seguro que muchos aficionados que hayáis visto aquella época lo recordaréis. Una de las averías que más dolieron fue la de Montmeló. Si no recuerdo mal, en la última vuelta o en la penúltima vuelta, el coche se le rompió el motor y bueno, tuvo que abandonar y Michael Schumacher ganó la carrera. Michael Schumacher estaba a un mundo de Hakkinen, y bueno, el pobre Hakkinen pues no pudo nada más que bajarse del auto y ya está, y no terminar. Aunque luego sí el resultado sí contara, ¿no? para la clasificación. De nuevo, repito, las líneas generales del auto cambian muy poco, se trabaja mucho más a nivel interno, como dice Ismael, la famosa quilla. También la parte inferior de la suspensión delantera también se empieza a trabajar bastante, se trabaja en conceptos nuevos, se reduce bastante el espacio de la inboard suspension y sobre todo se sigue trabajando con Penske en reducir las inercias de esos amortiguadores y de esos muelles. De esos resortes, ¿no? Y se empieza a trabajar ya también en el concepto de sustituir el muelle tradicional por la barra de torsión, que la barra de torsión ocupa mucho menos espacio, aunque es más difícil de calibrar. Pero bueno, eso ya digo que de momento no me quiero meter en berenjenales con estos coches, si luego queréis que les dedique alguno especial, pero ya digo que en especial estos coches no tienen mayor misterio. Y llegamos al año 2002. Aquí observarás el MP417. El MP417 es el coche de la temporada 2002. Para hacerte un resumen de cómo terminó la temporada, Ferrari consiguió 221 puntos, ganó el Mundial de Constructores, Schumacher ganó el Mundial de Pilotos con 144 puntos y Barrichello fue segundo con 77 puntos. Es decir, Ferrari copó el Mundial de Constructores, el título de pilotos y el segundo puesto también del Mundial de Pilotos.
No hace falta decir que el Ferrari, el F2002 fue uno de los Ferrari más dominadores de toda la historia. BMW Williams fue segunda, ojo al dato, 92 puntos. Una BMW además que yo creo que empezaron a empezaba a atisbarse que podían llegar a mucho más, pero no llegaron a más porque sus propios pilotos y la gestión fue, creo, en mi opinión, se pegaron un poco un tiro en el pie, pero bueno, eso es para, repito, para otro tuit, para otro tema. McLaren fue tercera, muy lejos ya, a 66 puntos. Año 2002 fue el año de la llegada de Kimi Raikkonen, aunque aquí en la foto el que ve es David Coulthard, pero la llegada de Kimi Raikkonen a la escudería de Woking. En el año 2001, cuando terminó la temporada, Mika Häkkinen ya se retiró del Mundial, ya estaba hastiado, estaba cansado. Se lo escuché a Charlie Barazal precisamente en su Twitch. Häkkinen estaba ya cansado. De Michael Schumacher le había destrozado los nervios, estaba harto y dejó la Fórmula 1 precisamente por eso. Estaba ya muy harto, muy cansado y ya digo, en este año 2002 llegó a Woking, Kimi Raikkonen. Y también quiero que hay un detalle curioso, llega también a McLaren procedente de Arrows un señor llamado Mike Coughlan, que seguramente recordarás por el famoso caso del Spygate del año 2007. Mike Coughlan, que es amiguito de Nigel Stepney, el ingeniero de Ferrari, y bueno, pues Mike Coughlan llega a McLaren en el año 2002, ya digo procedente de Arrows. Mike Coughlan era un especialista en todo lo que era el tema de mecánica, sobre todo en puesta a punto de chasis, suspensiones, etcétera. Todo ese tema lo dominaba muy bien Mike Coughlan. Y McLaren, bueno, pues lo ficha precisamente para intentar implementar una mejora de los procesos de cálculo del chasis, de diseño, etcétera. Bien. Como digo, el año 2002 acaba hecho un desastre. Ron Dennis deciden que tienen que dar un golpe de timón para el año 2003. Newey sabe perfectamente que necesitan un coche mucho más radical de concepto para intentar frenar a la Ferrari, que parecía que no había quien la pudiera parar. Y llega el año 2003 y aparece este coche, pero antes de aparecen con este coche. Resulta que el 17 era el coche del año 2002, como te he dicho antes. Por nomenclatura en McLaren, el coche del año 2003 debería de ser el MP4 18. Bueno, aquí McLaren a final del año 2002, bueno, a finales no, perdón, deciden ya en mayo del año 2002 hacer dos equipos de trabajo. Uno con Neil Otley al frente de este coche, del MP4 17. Lo que pasa que inician, claro, se sigue mejorando el MP4 17 durante la temporada 2002, o se sigue intentando mejorar, no se consiguió, el coche era muy difícil de mejorar. De hecho, Newey recomendó incluso un cambio de chasis, hacer un chasis nuevo, eso lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, estuvieron pensando y tal. Newey, por otra parte, Ron Denny y los directivos de McLaren pusieron a Newey al frente del proyecto del MP4 18 y le pidieron un cambio radical, una cosa totalmente diferente a todo lo que se había visto hasta entonces. ¿Qué ocurre? Que ya se dieron cuenta en enero y en febrero que el MP4 18 no iba a poder estar, no ya, hombre, porque iba a ser imposible que estuviera para marzo, ¿no? Para el Gran Premio de Australia. Pero es que no fuera a estar en marzo, no, es que estaban ya dándose cuenta de que ese coche mínimo hasta junio o julio, como muy poco, no iba a poder estar. Entonces McLaren decide mantener esos dos grupos de trabajo, Neil Otley al frente del MP4 17, de la versión D, que es esta que estás viendo aquí, que fue la que debutó en Australia,
lo diré. Y el MP418, mientras, seguían trabajando en simulaciones, CFDs y demás. Sobre todo túnel de viento y simulaciones varias. Para prepararlo para los test. Pero se iban retrasando las cosas, etcétera, etcétera. Bueno. El MP417 se demostró la versión D, que tenía un cambio de chasis, habían presentado, además para la normativa nueva, por eso tiene ese alerón con esa forma, para intentar mejorar un poco el flujo de aire que va desde la zona delantera hacia la trasera. Deciden alargarle la vida, claro, por supuesto. Lo mismo que hizo Ferrari con su 2002, pero bueno, Ferrari hizo debutar en Montmeló ya el Gianni Agnelli, el 2003, el Ferrari 2003 GA. Y Ferrari a partir de entonces se pone a ganar grandes premios. Hasta entonces la verdad es que Kimi Raikkonen mantenía una buena posición en el mundial y de hecho el MP417 no se veía un coche tan malo con el 17D, repito, como el del año anterior. Pero iban aguantando ahí el tipo McLaren más o menos bien. Mientras Newey y su equipo de trabajo trabajaban en otro concepto mucho más diferente. Y ahora sí vas a ver por qué se hablaba de un concepto radical, ¿no? A ver si encuentro la foto. Perdón. Vamos a ver. Aquí. Esto tenía que haberme lo preparado mejor. Bueno. Vale, pues vamos a poner esta. Aquí lo tienes. McLaren MP418. Lo primero que te llamará la atención y te saltará a la vista es esa nariz tan estrecha, ese morro tan estrecho, tan estrecho. Y sobre todo lo diferente del ala delantera. Como verás, el ala delantera está formada por 3 planos, igual que la del MP417, pero tiene 3 secciones muy bien diferenciadas. Bueno, perdón, 2 secciones, mejor dicho, 2 simétricas y una central. El plano principal está bastante adelantado, aunque aquí no se observa bien, pero te puedo poner otra imagen de este coche para que veáis mejor. Puedo poner otra imagen, vamos a ver. Aquí está. El plano principal está adelantado con respecto a la nariz. Eso era una costumbre habitual de la época porque ayudaba a que el flujo aerodinámico generado con el ala delantera, que la superficie de la nariz y la forma de la nariz no afectaran al inicio del flujo. Es muy importante que el plano principal de un alerón, porque los flaps trabajan de otra manera, pero el plano principal necesita tener el flujo lo más limpio posible, en donde tiene que generar la carga, que es la cara que tú estás viendo aquí en la foto. La cara inferior me importa menos que haya algo más de tropiezo. Siempre es bueno que no lo haya, pero si hay algo, que sea en la cara inferior, que no sea en la cara superior donde tengo que generar la carga. Bien, la nariz se retrasa, se genera ese túnel debajo de la nariz también, que es bastante interesante, para generar una disminución de la presión en esa zona de ahí, para que además ayude con el flujo de aire superior que va por encima del morro a asentar mejor el eje delantero. Otra diferencia del MP418 con respecto a sus predecesores, el cockpit también es más estrecho. La suspensión delantera está rediseñada totalmente, es una suspensión muy diferente. Te voy a enseñar la foto anterior para que se vea bastante mejor. Vamos a ver aquí. En esta foto, como verás, fíjate bien en el triángulo superior, es mucho más plano. Fíjate en la apertura que hay aquí justo detrás del ala delantera, bastante mayor que en el MP417. Carlos, te has metido en un canal, podríamos decir, de erótica del motor. Bueno, sigo con el coche. Por cierto, muy buenas también y bienvenido a otra gente que ha ido incorporándose, que estoy viendo por aquí. Y muchas gracias también a seguidores nuevos. Optimist. Pues muchísimas gracias por el seguimiento. No sé por qué no ha saltado el cuadro de alerta, lo tengo aquí puesto, pero en fin, luego lo revisaré.
Vamos a ver. Bueno, sigo con el tema de la suspensión. Como ves, hay una apertura mucho mayor que en el 17. Si ponemos la imagen del 17 se va a ver mucho mejor. Aquí, lo vamos a ver. Aquí está. El 17, como veis, todavía el triángulo superior tiene alguna inclinación. Bueno, aquí en este caso es verdad que está influenciado por el momento en el que se ha tomado la foto y el movimiento del vehículo, pero sí es verdad que ya digo que el morro sobre todo no vas a notar en cuanto ponga la otra foto la diferencia es brutal, el morro y el ala delantera. El concepto estaba muy claro, era conseguir muchísima más eficiencia aerodinámica y sobre todo mucha más carga. Sobre todo mucha más carga en la parte trasera y ahora te explicaré por qué. Pero quiero que te fijes en la parte delantera. La toma del motor y la tapa motor también son más estrechas. Y el motor, el propio motor, el Mercedes Ilmor FO 110M, que es como se denominaba, se le rebaja su centro de gravedad. Todavía aún más para que el motor quede más compacto y se pueda estrechar aún más esa zona del coche. Vamos a poner la otra foto. Está desde arriba. Ahí está. Toda esta zona de la tapa de motor, toda la zona trasera de la parte de atrás del cockpit y demás se estrecha bastante. Y los pontones también ven estrechada bastante su entrada. No era normal un saludo al de la moto. Sí, hijo, sí, es que la calle también tiene tela. Los pontones, ya digo, eran más estrechos, era un concepto totalmente diferente en el que estaba trabajando Newey. ¿Y por qué todo esto? ¿O por qué, por qué buscaba todo ese estrechamiento y toda esa... Bueno, pues creo que en esta imagen ya vamos... ¡Ah! Bueno, me la movió. Esto no me lo esperaba. Pensaba que la tenía ya modificada, pero no. Vamos a ver si puedo... A ver si se ve más o menos. Bueno, está un poquito deformada, pero se aprecia perfectamente. Aquí vais a ver dos detalles concretos, muy concretos. El primero, en aquella época los escapes eran todos estilo a lo que había impuesto Ferrari desde el año 98. Los escapes iban en la parte superior de la tapa de motor y apuntaban hacia el ala trasera. Hacia la parte inferior, mejor dicho, del ala trasera. ¿Y por qué? Bueno, porque es muy beneficioso mandar aire a mucha velocidad a la parte inferior, no, a la cara inferior del ala trasera, porque así se genera más carga aerodinámica en la parte, por parte del ala. Se consigue una diferencia de presiones mayor. En el caso de Newey y McLaren, ¿qué era lo que buscaban? Bueno, pues algo que seguramente en los años de 2009, sobre todo hasta el 2013, se estuvo hablando muy mucho. Los famosos escapes soplados de Red Bull. Bueno, pues este coche, los escapes salían por la parte inferior y soplaban al difusor. El detalle es que para poder conseguir que el soplado del difusor fuera mucho más eficaz, si yo reduzco esta parte de aquí, lo que es los pontones, toda la parte de la tapa del motor y hasta la parte de donde se anclan las suspensiones traseras, todo eso lo estrecho como tipo concepto size zero o talla cero, consigo que el flujo de aire superior sea bastante más limpio y el escape ayude mucho más a que precisamente ese difusor sea capaz de hacer que el fondo plano acelere más aún el aire que viaja por la parte inferior. En Red Bull se consiguió ya años más tarde, pero aquí ya bueno, no era la primera prueba, ya se había intentado años anteriores, pero había un problema ahí muy serio, y es que cuando el piloto dejaba de acelerar, esos gases dejaban de salir con esa energía y se perdía. De repente la carga aerodinámica se perdía. Imaginemos, por poner un ejemplo muy burdo y muy bruto, el coche, mientras está acelerando el piloto, está generando solo gracias al difusor alrededor de unos 1000 kilos de fuerza. Ahora, al difusor y al fondo plano, claro. Ahora resulta que el piloto deja de acelerar y en vez de 1000 kilos, el coche ya solo es capaz de generar 570 o 580 kilos. Pues ya me dirás, si el piloto tiene que girar en esas condiciones, el giro no va a ser igual de eficaz que cuando estaba generando 1000 kilos. Así que era muy difícil de pilotar, muy complicado. Y luego
A todo esto había otros problemas aparejados al coche. El coche era un desacarreo de problemas, así por decirlo más o menos. Vamos a ver, ¿y ahora qué me ha hecho? Mamma mía. Me vaya a perdonar, pero pues estamos apañados. Vale. Menos mal que puedo cambiarlo rápido el tamaño de las imágenes. Bueno, el caso, aquí tenéis el coche en su estado habitual, que era salir a dar una o dos vueltas y volver con algo quemado o algo a punto de quemarse o alguna pieza perdida por el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, aunque aquí la imagen está un poquito deformada por como le obligo a tener el tamaño que tiene, pero el coche era muy estrecho, muy, muy, muy compacto. Esa búsqueda de compacidad por parte del equipo de trabajo de Newey obligó también a Mercedes a tener que compactar mucho, a Ilmor Mercedes, mejor dicho, a tener que compactar muy mucho su paquete mecánico, lo que era el motor, radiadores y las conducciones necesarias para todo el funcionamiento, hidráulica incluida. Y luego había otro problema. El soplado de los escapes a la parte inferior hacía que se calentara mucho la zona inferior y había que proteger muy bien toda esa zona con material aislante térmico. El problema era que la caja de cambios, que era también novedosa y nueva, el equipo McLaren había creado una caja de cambios mucho más ligera que la de la competencia, que era una mezcla de una estructura de fibra de carbono, un chasis o un bastidor de la caja, o el cárter de la caja, mejor dicho, en este caso, fabricado en fibra de carbono, y los soportes de la estructura eran los soportes para poder anclar los diferentes elementos, porque las suspensiones traseras y necesitas anclar esa caja al motor, y luego la zona de deformación trasera tiene que ir anclada a la caja de cambios también y al diferencial. Entonces los soportes eran de titanio y la caja era de fibra de carbono. La mezcla es muy difícil de realizar de una manera adecuada, el trabajo es muy meticuloso, se tarda más en fabricar una caja de este tipo que una caja totalmente en aluminio o una caja que sea totalmente en fibra de carbono, todo. Así que, bueno, esa caja, como es lógico y normal, pues era otro quebradero de cabeza más para la McLaren. Teniendo en cuenta la compacidad de todo el conjunto, que el coche no era capaz de refrigerar adecuadamente el sistema, pues tenemos que tanto el fondo plano, el difusor como la caja de cambio eran los que sufrían las peores consecuencias. Esto, si te ocurre en una vuelta de instalación donde el coche no ha alcanzado nunca la velocidad punta, bueno, puede salirse el coche de la pista, puede ocurrir un problema con el piloto y todo queda en una anécdota, ¿no? Pero si te ocurre cuando ya el coche está realizando sus vueltas rápidas o sus vueltas ya en condiciones, pues el coche te puede generar un problema y muy serio. Y fue lo que le ocurrió tanto a Kimi Raikkonen como sobre todo a Alex Burth. Alex Burth tuvo un accidente fortísimo en unos ensayos en Jerez, y el propio Alex Burth todavía no sabe, seguramente no está muy seguro de lo que ocurrió. Lo que sí McLaren achacó tanto a lo de Kimi Raikkonen como a lo de Alex Burth, lo achacó a un error de piloto. Eso no sentó nada bien, sobre todo a Kimi Raikkonen. Kimi, a partir de ese momento, dijo que él no se volvía a subir a ese coche. Y bueno, aquí es donde aparece nuestro piloto, como diría Sergio Martínez, el piloto de DAZN, que deciden meterlo en el coche porque fue el único que se atrevió a pilotarlo y y la verdad es que el pobre se comió un marrón de los gordos. Era un coche peligroso, un coche bastante peligroso, un coche en el que la ingeniería se había llevado tan al límite, tanto ingeniería de diseño como de materiales, que McLaren llegó a su límite, porque además estaban manteniendo los dos proyectos vivos. Por un lado el MP417D, que seguían adaptándolo y mejorándolo todo lo que podían, y por otro lado un proyecto totalmente nuevo como era el MP418, que Newey no daba su brazo a torcer. Es más, llegó el verano y Newey dijo a Ron Dennis que tenían que volver a rediseñar el chasis. Eso ya era totalmente inviable para McLaren, insoportable.
Entonces se decidió en una reunión, grupo de trabajo, que ese coche no iban a seguir más con él. O bueno, mejor dicho, que no iba a debutar. El coche se siguió desarrollando, pero ya a un ritmo más tranquilo, y derivó en el MP4-19 de la temporada 2004. Lo que se pudo sacar en claro del MP4-18, o lo que realmente era rescatable, se llevó al MP4-19. Lo que la mayoría de otros aspectos, pues no. De hecho, el MP4-18 en otras pruebas, lo que pasa que no creo que tenga yo las imágenes aquí, al MP4-18 se le subieron los escapes a la parte superior, pero en este caso creo que no, que este coche todavía lo llevaba en la parte inferior. Este es el bueno de Alex. No sé si es en Paul Ricard, los test, que también hubo problemas. Los mecánicos también comentan de aquella época. El MP4-18 era raro que volviera después de dar 3 o 4 vueltas, era raro que no volviera ardiendo algo, lo que fuera, un brazo de suspensión, frenos, el radiador, lo que fuera, elementos electrónicos, lo que sea, siempre volvía ardiendo algo. Fue un quebradero de cabeza total. Y lo peor vino cuando, que fue ya el detonante que hizo que definitivamente Estaba leyendo, recuerda Jero que había sí. De hecho, McLaren, yo no sé si algún otro año, supongo que sí, que habrían testado coches con la asiduidad con la que lo hicieron con el MP4-18. Pero desde luego este coche se probó, reprobó y se volvió a reprobar. Pero de hecho era también un coche problemático en el sentido de que como la aerodinámica se llevó tan al límite, el límite de aquella época, el coche era capaz de generar fuerzas aerodinámicas realmente muy grandes. Tanto que llegó a romper brazos de suspensión, llegó también a desgajar el suelo, lo que es la unión del suelo con el chasis, llegó a desgajarse y a romperse. Y sobre todo lo que iba a decir, el detalle, y uno de los detalles que asustó muchísimo tanto a diseñadores como a mecánicos, fue que una de las veces, creo que fue Pedro de la Rosa, volvió con el coche, bueno, volvió no, perdón, tuvo un accidente muy fuerte también con el coche, no tanto como el de Alex Burth, pero sí fuerte, en el cual cuando comprobaron, resulta que la caja de cambios se había delaminado. Delaminarse la fibra de carbono es que las piezas de fibra de carbono todas están formadas por muchas capas. Digamos que es como si un sastre, cuando va a hacer un traje o lo que sea, y imaginemos que en vez de usar solo una tela, usará 5, 6, 10 o 20 paños, uno superpuesto encima del otro. La fibra de carbono se trabaja así. La fibra de carbono se trabaja dependiendo del espesor que necesite de pieza y dependiendo de la responsabilidad y de la fuerza que se le requiera. Bueno, el material también es distinto porque hay fibras de carbono, hay de mucho tipo. Las hay con más resistencia, con menos, más ligereza, menos, más resistencia térmica o más resistencia mecánica, depende. Entonces al final el tema es que la fibra de carbono se van poniendo esas telas una encima de otra, y además, como buen material de fibra, trabaja muy bien a tracción, pero si intentamos hacerlo a cortante o en la dirección perpendicular de la fibra se parte. No digo que fácilmente, pero no resiste lo mismo que a tracción. Entonces al final se va poniendo una tela encima de otra en diferentes direcciones, precisamente para darle esa resistencia a la pieza en la mayor cantidad de eventos posibles que se te ocurran. Esas piezas, esas capas, se unen con un material que es resina epoxi o resina epóxica, que lo que hace es aglomerar todas esas diferentes capas y después se le introducen en una bolsa de vacío y se curan en un horno autoclave. Normalmente depende, mínimo 8 o 12 horas y de ahí en adelante. Cuando la pieza se saca, que ya está curada, la resina epoxi ya se ha endurecido y la pieza ya es un conjunto sólido. Todo, digamos que todo trabaja a uno. Si son 20 capas, son 20 capas que trabajan como una sola.
El problema viene cuando esa resina epoxi sufre un calentamiento, sufre estrés térmico, que se llama. La resina se desnaturaliza y se empieza a disgregar, empieza a cristalizarse. Entonces se van separando esas capas, de ahí el nombre de delaminación, se va abriendo y al final pues la pieza rompe. Rompe porque han disminuido su espesor y ya no es capaz de soportar esos esfuerzos. Lo que le ocurrió a Pedro de la Rosa fue eso. Comprobaron que la caja de cambios, los anclajes de titanio estaban en su sitio y no había ningún problema, pero la fibra de carbono se había delaminado, se había abierto y al final se había roto. Y lo que ocurrió es que bloqueó el eje trasero. Las ruedas traseras se quedaron de repente bloqueadas porque los ejes de la caja de cambios se quedaron bloqueados y Pedro de la Rosa no pudo hacer absolutamente nada. Así que, bueno, pues sí, es verdad, lo he dicho. Estoy aquí tentando demasiado a la suerte, pero bueno. Veremos a ver el próximo GPK. Bueno, y por último, lo que te quería enseñar, decirte que el MP418 lo que se desechó fue que se le hiciera debutar y pasó ya a ser un proyecto un poco aparte para preparar el MP419 de la temporada 2004. Este es el motor del que te he hablado antes, el Mercedes FO 110M. Estaba intentando acordarme de la letra. Y lo que ves es un típico motor V10 de 3 litros de aquella época. Un motor que muy potente para la época, daba alrededor de 850 caballos aproximadamente. Con el override seguramente se le podrían sacar 5 o 10 caballos más. Y funcionaba por encima de las 18.000 revoluciones por minuto. Decirte que los motores V10, por su forma de... y por la cilindrada que tenían, y por su forma de trabajar, eran motores... en realidad eran todos motores muy puntiagudos en Fórmula 1, pero subirlos más allá de las 17.500, 17.700 revoluciones por minuto no solía ser habitual porque tampoco era necesario. Sin embargo, tanto McLaren como Mercedes decidieron llevar eso un poquito más radical también. No solo fueron radicales con el coche, sino también con el motor, claro. Las necesidades de refrigeración eran mayores. Entonces el coche pues no daba esa refrigeración suficiente. El MP417 sí se la daba, o por lo menos le daba algo más que el 18. Lo que estás viendo aquí es la toma de admisión, es esa parte que parece oro. Básicamente es para aislar del calor del motor esa zona para que el aire que entra de fuera no se caliente demasiado. El rendimiento térmico es superior cuanto más fresquito entre el aire por la admisión del motor. En la parte delantera hay un depósito de fibra de carbono, que es donde está situado el reservorio de aceite del motor, la bomba de aceite que la tienes abajo a la derecha, y bueno, un bloque con culata para 5 cilindros, 5 cilindros aquí, 5 cilindros en el otro lado, formando una V no recuerdo bien si este motor, creo que era 90 grados, pero a lo mejor me equivoco en eso. Y no tengo aquí los datos porque no los apunté, no lo consideré tan importante. Y bueno, también te puedo enseñar que tenía la foto desde la otra cara. Esta es la parte delantera del motor, como te digo, el reservorio de aceite, que eso estaría situado, para que te hagas una idea, detrás de la espalda del piloto, entre el depósito de combustible y la espalda del piloto. Y la otra cara del motor, que es esta, que está en la salida del motor o la parte trasera del motor. Eso que estás viendo abajo a la izquierda, circular, es el embrague o el volante de inercia, y donde debería de ir el embrague. Un embrague multidisco como los actuales, quizás seguramente más grande. Y ya digo, un motor muy muy bueno en cuanto a rendimiento y muy potente, pero con una necesidad de refrigeración que el MP418 pues no le podía dar. Así que al final pues eso fue un sufrimiento continuo también. Como curiosidad también verás que hay una botellita abajo a la derecha. Es una botellita de
donde se contiene el aire comprimido para la apertura y cierre de válvula, porque los motores de Fórmula 1 ya de esa época, bueno, el invento es del año 78-79 de Bernard Dudot, del ingeniero de Renault. Las válvulas, el hombre se dio cuenta de que las válvulas en su alzada y en su bajada, subida y bajada, el muelle, que es el encargado de hacer que la válvula vuelva a cerrarse en su sitio, la leva del árbol de leva es la que empuja, o en los motores mucho más antiguos, el taqué empujaba y tal, bueno, en este caso concreto, en aquella época, ya en el 79, o 78 o 79, ya te digo que no recuerdo bien el año, la leva empujaba la pastilla donde se apoyaba lo del vástago de la válvula, el asiento de válvula, etcétera. Bueno, pues la leva empuja la válvula abre, deja pasar el aire o deja pasar los gases, dependiendo de si es de entrada o de salida, o de admisión o de escape, y el que hace el retorno es el muelle, tira de la válvula y la cierra. Bueno, pues se dio cuenta que a altas revoluciones la histéresis elástica del muelle hace que el muelle no haga ese retorno, es decir, el muelle se estira pero luego no hace el retorno, entonces la válvula se queda abierta o se queda pisada, ¿no? Como se suele decir, y es un problema. En motores, claro, estabas limitado a una serie de revoluciones por culpa de ese sistema. Entonces Bernard Dudot decide introducir un muelle neumático. Un muelle neumático no es más que un dispositivo, una válvula en este caso, que utiliza el aire comprimido precisamente para hacer la función que hacía el muelle. Y entonces este sistema lo que hace es tirar de la válvula y cerrarlo, utilizar aire comprimido para ello. El primer sistema que inventó Dudot llevaba todavía el muelle por si acaso fallara la neumática. Ya después ese muelle pues se quitó de en medio, porque además era masa que estabas quitando también de en medio. Y ya digo, la botellita esta que es aquí, el reservorio de gases y nada. Y bueno, pues hasta aquí lo que quería explicarte sobre el MP418 y eso. Y poco más que añadir. Fue un coche de infausto recuerdo, como dije en los tweets, pero al mismo tiempo enseñó muchas lecciones a McLaren y a Newey, porque luego Newey aplicó mucho de lo aprendido en este coche, lo aplicó en Red Bull, y lo aplicó y bueno, ya se vio el resultado. Connivencia de la FIA aparte, pero se vio el resultado, que fue realmente muy bueno. Y demostró que el soplado del difusor pues era una cosa buena. Lo que pasa que, claro, en el año 2003 era tan adelantado a su tiempo, los materiales no estaban tan puestos a punto, los motores, las inyecciones electrónicas no trabajaban como trabajaban luego ya en el año 2009. La cosa es que fue bastante adelantado a su tiempo, y quizá eso fue su espada de Damocles. Por cierto, que no he dicho antes nada, gracias JMP1219 por seguirme. Y nada, a los que estáis aquí, pues espero que os haya gustado un poquito esta historieta que he contado y las explicaciones técnicas. Y nada, si tenéis alguna duda o queréis aportar algo, aquí estamos para ello. Voy a leer también un poquito el chat, que no lo había dicho. Bueno, sí, he dicho el nombre al final, se me ha escapado y digo, bueno, pues ya de perdido al río, ya, ya tiro para adelante. A ver. Sí, una cosa tan pequeña como hacía tanto ruido. Ten en cuenta que estamos hablando de un volumen nominal de 3.000 centímetros cúbicos. No es que sean 3.000 centímetros cúbicos al mismo tiempo de aire y combustible, pero claro, tienes que pensar que además eso está girando ya digo, alrededor de un máximo de 17.000, 17.500, 17.700. En la época ya, como se considera el canto del cisne de los V10, que fue el año 2005, se llegaron a alcanzar ya muy cercanas a las 19.000 revoluciones, pero era maravilloso. La verdad es que el sonido ensordecedor, además, porque todo el que haya estado en un circuito con ese tipo de motores rugiendo, y ya no es un coche, no, es que
había más de un coche. Todos rugiendo al mismo tiempo, eso necesitabas tapones sí o sí. Si no te quedabas sin oído. Y bueno, ya digo, un coche que a mí personalmente el diseño aerodinámico me encanta y en mi caso concreto no por la estética. Voy a poneros aquí otra foto que tenía por aquí guardada. No solo por la estética, sino por todos los detalles. El ala delantera, que no os he comentado, esta curva, esas curvas que hace, esas curvitas, lo que se consigue con ellas es no como se consigue actualmente, pero sí buscar un poco esos vórtices que ayuden también a limpiar en parte el flujo. No, ya digo, no es o no se puede conseguir como se consigue hoy día, pero sí, realmente lo que se buscaba era también un efecto lavado y reducir la resistencia aerodinámica que generan las ruedas delanteras y las suspensiones. La verdad es que el coche a nivel aerodinámico para mí era maravilloso, y de hecho hay muchos detalles en el McLaren, en este coche. Hay muchos detalles que luego se trasladaron. Primero al MP4-19, al del año 2000, al del año 2004. Y segundo, al del año 2005, el MP420, también. Esa compacidad en la zona trasera y ese diseño del ala delantera y del morro se llevó muy al límite, y la base era el MP418 también. Por eso digo que el MP418, a pesar de ser un coche muy problemático y con un inicio muy malo, Newey lo define como un niño caprichoso. Pues el MP418 fue eso, un niño muy caprichoso. Pero realmente era un coche donde la idea estaba muy marcada y muy clara. Y frente a la competencia, si el coche realmente hubiera llegado a funcionar, hubiera sido temible, auténticamente temible, porque los niveles de carga aerodinámica que ese coche era capaz de dar, de carga bruta, ¿no? Claro, luego después en pista no era capaz de replicarlos, porque claro, si el coche va perdiendo piezas por el camino, pues ya me dirás. Pero si el coche hubiera sido capaz de replicar en pista lo que hacía en el túnel de viento, realmente los niveles de carga hubieran sido similares a los que conseguían en el año 2007. Hubieran estado cercanos, no similares, pero no se hubieran quedado muy lejos. El McLaren, el MP422 y el 23 eran coches que generaban, si no recuerdo mal, me dijeron cuando nos explicaron en la visita en el MTC, alrededor de 2 toneladas de fuerza, un vehículo del año 2007 y 2008. O sea, estamos hablando de una cantidad de carga aerodinámica brutal. Y el MP418 en el año 2003 era capaz de acercarse a esas cifras. No llegaba, pero se acercaba. Hubiera sido auténticamente temible. Y bueno, sí, hombre, estaba leyendo a Ismael, dice que el reportaje de BMW, donde dicen que el motor superaba las 19.000 revoluciones. Sí, había momentos puntuales en los que estos motores, y los V8 sobre todo, los V8 sí llegaron a las 20.000 con el motor Cosworth, que por cierto era una barbacoa, pero eso es otro cantar. Sí llegaban a veces con el override a superar las 19.000, pero en carrera normalmente no se trataba de superar mucho las 18.200, 18.300 como mucho, porque era problemático. Y el calor que generaban estos motores era una barbaridad. Comparado con hoy día, no tiene nada que ver. El calor, de hecho, hay un detalle que no es baladí. Los motores de estos años, el motor, concretamente los escapes, llevan un recubrimiento de protección, pero finito. Más bien para proteger el propio escape de los, digamos, para aumentar la resistencia térmica por esas dilataciones y compresiones que ocurren. Pero en los motores de hoy en día, los famosos estos V6 híbridos, si ves, los escapes están recubiertos todos por material aislante térmico,
Y eso no era necesario. En esta época, al contrario, hubiera sido totalmente contraproducente porque hubiera roto más de un escape y más de dos el hacer eso. Así que, en ese sentido, es para que os hagáis una idea del calor que podía llegar a desprender un motor de esto. Impresionante. Eran verdaderas bestias. Claro, los límites, no había límite de flujo de combustible, no había límite de carga de combustible tampoco. La FIA lo único que pedía era que el depósito de combustible fuera fabricado por los suministradores que la FIA pedía y que tuviera las protecciones adecuadas, pero en realidad cada equipo decidía qué capacidad utilizar. Era imperativo conseguir un motor eficiente y que el depósito fuera lo más pequeño posible, pero no había obligación de un depósito de 200, de 220, de 190, de 180 litros. Cada uno utilizaba el que consideraba oportuno. Vamos a ver, Ismael. Sí, bueno, sobre todo Ismael en el 2005. Y te voy a explicar por qué. Los CFD dieron un paso adelante y sobre todo los programas de diseño CAD/CAM y los programas CFD, como te acabo de decir antes, dieron un paso adelante gigantesco. Se empezaron a utilizar otro tipo de técnicas que ya se llevaban experimentando anteriormente en otras industrias y la Fórmula 1 la adoptó a finales de 2004 y sobre todo a partir de 2005. Y si te fijas, las diferentes superficies de los monoplazas cambiaron muchísimo. Del año, sobre todo si pasas de 2003 a 2004 y de 2004 a 2005, los cambios son muy, muy bruscos. Y es verdad que en el año 2009 parece que hubo un paso atrás brutal, pero fue por la normativa de la FIA y claro, los ingenieros al final tienen que buscar lo que más eficiente sea, las formas más eficientes posibles. Así que en el 2009 parece que es que se olvidaron de las formas curvas y se dedicaron a hacer cosechadoras, pero o sea, fue obligatorio, fue obligado por la normativa. Pero sí, hubo un cambio en los sistemas que se utilizaban para el cálculo de esas superficies y claro, los ingenieros de repente vieron el cielo abierto, porque de repente ciertas superficies que no se habían obtenido anteriormente o no eran capaces de calcularlas, de repente ahora se podía hacer. Y se podía hacer de una manera que se podía trasladar a la pista. Entonces, todo eso te abre un abanico de posibilidades acojonante, maravilloso, vamos. El 2007 y sobre todo 2008. Ismael, 2008 fue un año para mí brutal. Es el año donde más sale Tignes y bueno, ahora también con los bargeballs barrocos estos que utilizan también tienen tela. Pero el año 2008 esos coches yo no sé, brutal. Yo no sé si la FIA no pone coto y en 2009 no hace lo que hizo. Yo no sé a dónde hubieran llegado esos coches, pero y te digo, la carga aerodinámica que generaban aquellos coches era brutal también. Estamos hablando de aproximadamente unas 2 toneladas de fuerza, 2000, 2200, 2100 kilos de fuerza bruta contra el suelo. Eso para mí es impresionante. Los coches de hoy en día, los del año 2020, 2019, 2020, estaban generando alrededor de 3000 kilos, 3200. Estamos hablando de que se ha ganado 1000 kilos más, ¿no? Con la nueva normativa, pero vamos, que sí. Así que bueno. Y nada, pues repito, por mi parte yo creo que ya pues vamos a terminar, voy a terminar ya aquí esta retransmisión. Y muchísimas gracias a todos los que habéis venido y muchísimas gracias por aguantar también que todavía no termino de ajustar bien las cosas y sigo aprendiendo todavía un poco a hacer todo esto del Twitch. Lo que sí os recuerdo, os recuerdo que esto se quedará 14 días en la plataforma, en Twitch, y que en mi canal de YouTube este vídeo lo subiré luego cuando tenga tiempo. Así que estate atento. Y si no me seguís en el canal de YouTube, pues vamos a hacer una cosa. Ya que estoy antes de terminar, pues vamos a coger. Y sobre todo para los nuevos, por si no lo sabéis, pues os voy a poner una cosita. Vamos a ver
si quiere. Ahí está, vale. Un segundo, espera un segundillo que tengo que hacer una corrección. Vale. Un segundito. Y vale. A ver si me da el aviso. Y perdonadme un segundillo, por favor. Y a ver si... A ver si quiere. Sí, ya va a querer. Ya va a querer. Como tengo un problema y es que puse la verificación de cuenta para proteger y al final lo único que hace es más estorbar que proteger. Y utilizar la cámara del móvil como webcam pues tampoco ayuda bastante. Al final voy a tener que pillarme material de, de todo esto. Bueno, vamos a ver aquí. Vale, ya lo tengo. Os lo pongo ahora mismo. Eso es aquí. Ahora, este es mi canal de YouTube. Aquí lo veis, Curiosidades de Ingeniería con Jero. Os voy a dejar el enlace aquí también en la descripción. Os lo copio. Bueno, os lo puse al principio en la pantalla de presentación de este Twitch. Y os puse también el Twitter. El enlace os lo copio de aquí directamente. Y vamos otra vez. Ahí. Vale. Y el enlace os lo copio de aquí. Eso es. Vale. Bueno, pues nada, seguimos con... Eso me pasa, como acabamos de leer, me pasa por nombrar al innombrable. Seguro. En fin, qué dura es la vida. Vamos a ver. Vamos a ver. Ajá. Bueno, pues nada, al final lo lograremos. Ahora. Vale. Ese es el enlace. Vale, ya lo tenemos. Y el enlace de Twitter. Ahí lo tenéis también. Y bueno, pues ya está. Ahí tengo también en Twitter tengo... Voy a cambiar la escena ya porque ya no es necesario. En Twitter tengo también hilos referentes a todos estos temas que trato normalmente de ingeniería, tanto de Fórmula 1, aeronáutica y también temas más específicos de ingeniería concreto, como puede ser pues resistencia aerodinámica, carga aerodinámica, etcétera, explicaciones técnicas que doy tanto aquí por el canal de Twitch que estoy haciendo ahora como ya los hilos que hacía en Twitter hace ya un tiempo. Y nada, repito lo dicho, que muchísimas gracias por haber venido y iré cuadrando mejor iré cuadrando mejor las emisiones y a ver si voy haciendo voy aprendiendo un poquito y las voy ajustando mejor y ya está. Y muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias a los nuevos y nada, os animo a los nuevos, ya digo, por eso he puesto los enlaces y para que entréis en el canal de YouTube. Tengo vídeos sobre el SR-71 Blackbird, el Valkyr, si no recuerdo mal, los Mercedes de preguerra, sí.
y algún vídeo así más interesante. Y nada, me despido ya de vosotros. Y lo dicho, y me repito más que la cebolla, pero que muchísimas gracias por haber venido, y trataré de ir mejorándolo y a ver si puedo luego ya activar todo eso de todas esas cositas que tiene Twitch y ir aprendiendo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.